Bueno, muy buenas tardes a todos nuevamente en este programa de Epicentro Colombia. Un saludo muy especial para nuestro director Héctor Paz en Ciudad de México y a todos los que día a día, conocimientos sobre la reducción de riesgos, la resiliencia. Desde México estamos tratando hasta la Argentina. Hace más o menos 15 días hubo el lanzamiento de Epicentro Argentina. Un saludo especial para Gloria Brachi. Un gran abrazo desde aquí de Colombia también. Para Denis Bonilla, el Epicentro Salvador, y Wilfrido Rosales en Epicentro Ecuador. Esta familia de Epicentro crece cada día más. Y hoy tenemos una gran invitada en Epicentro Colombia, una gran líder en resiliencia. Recuerden que este es el programa de 100 líderes en resiliencia. Hemos identificado a esas personas de la vida real que de alguna manera hacen sus aportes a este tema, que es un tema nuevo, que es un tema interesante y que de alguna manera se está colocando sobre la mesa como algo para trabajar. Y el día de hoy tenemos, como les decía, a Elisa Trujillo. Bienvenida. Buenas tardes, querida Elisa. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarles en este programa. Bueno, Elisa, vamos a iniciar entonces y me gustaría que le contaras a los que nos están viendo, los que están escuchando, los que se empiezan a conectar, ¿de dónde viene? Bueno, que siempre digo que esta pregunta es bastante severa porque en realidad la deberían de contestar las personas que me conocen, ¿no? Es un poco difícil a veces hablar de uno mismo, pero bueno, Elisa Trujillo es una mujer sonorense, orgullosamente. Soy de Guaymas, Sonora, del norte del país. De formación profesional, soy arquitecta y tengo una especialidad en diseño arquitectónico sostenible y una maestría en planeación de infraestructura en la Universidad de Stuttgart, mi licenciatura y mi especialidad en el TEC de Monterrey. Y bueno, tengo la fortuna de estar trabajando actualmente como directora nacional de Arise México. Arise México es una red voluntaria del sector privado que trabaja en coordinación con Naciones Unidas, con la Oficina para la Reducción del Riesgo de Desastres. Y bueno, tenemos 2 añitos de estar impulsando la resiliencia empresarial en el país. Y esta iniciativa va un poquito más atrás. Es una iniciativa que nace en el 2015, pero no es hasta el 2018 que llega a México de la mano de Marta Herrera, quien es la directora global de impacto social de Cemex. Como persona, bueno, soy una persona bastante familiar. Trato de alinear muchísimo mis objetivos en lo personal y en lo profesional. Creo que he encontrado una manera a través de mi carrera para poder hacer algo que me llene el corazón, que es intentar servir a mi comunidad desde la trinchera en la que me toca estar. Por ahí dicen que uno debe de florecer donde le pone la vida y bueno, estamos tratando de hacer eso desde la trinchera en que estamos actualmente. Muy bien, Elisa, excelente lo que has presentado. Yo quisiera preguntarte, normalmente, eh, bueno, es una pregunta que siempre se la hago a los invitados, a esos líderes que de alguna manera están promoviendo desde diferentes disciplinas la gestión del riesgo, la protección civil, el desarrollo sostenible, todos esos temas asociados al cambio climático. Y la pregunta es, en tu vida personal, ¿qué es lo si tú pudieras decir, qué es lo que más, qué persona, qué organización ha logrado inspirarte a ti para ser lo que es, digamos, cuál ha sido tu ejemplo a seguir, ¿sí? ¿A quién pudiera resaltar en este momento ya que digas, ese ha sido un gran referente, esa es mi inspiración para, porque tú hablas algo importante acá, donde todos los que han estado en este programa lo han planteado, que es la vocación de servicio, ¿sí? Y vemos en lo que haces que siempre has tenido y tienes una vocación de servicio precisamente para poder lograr articular y desarrollar todo esto que has venido haciendo como directora de Arise, con el apoyo de Marta Herrera, pues, y con todo el equipo, ¿sí?
que ha venido trabajando ese tema de la resiliencia empresarial, pero siempre a uno hay algo que lo inspira para ser quien es y para impulsar estos temas que hoy lo estás trabajando desde la resiliencia, pero sé que has desarrollado muchas otras cosas en tu vida, en tu profesión, siempre en relación con las comunidades, siempre en relación con las personas, con las organizaciones. Me gustaría que nos contaras un poco de eso. ¿Qué te inspira a ti? ¿Qué te inspiraba a ti a hacer lo que haces hoy? Bueno, creo que la vocación de servir es algo que uno trae, pero que también va desarrollando y va aprendiendo conforme pasan los años. En mi caso en particular, la persona que más admiro en lo personal y en lo profesional coincide es mi mamá. Ya sé que suena un poquito cliché, pero mi mamá es una persona que justamente pudo compaginar este objetivo profesional y personal de servir a su comunidad. Mi mamá estudió enfermería, es enfermera pediatra y es administradora de hospitales. Y además de servir de manera diaria en su trabajo, siempre estuvo involucrada en muchísimas obras, sobre todo de filantropía. Anteriormente creo que está el tema social mucho más enfocado a temas de filantropía y de estar apoyando a través de asociaciones civiles. A ella le tocó estar bastante tiempo dentro del patronato de la Casa Franciscana en Guaymas. Es una asociación religiosa, pero con fines de apoyo a la comunidad, donde llevaban diferentes líneas, ¿no?, para apoyo a la comunidad. Una de ellas es la parte de comedores sociales, que brindan las 3 comidas diarias a una parte de la población en Guaymas, que es mi ciudad, que no tiene acceso, a comida, ¿no? Entonces, brindan desayuno, comida y cena todos los días. Otra parte es un dispensario médico que brinda todos los servicios de salud, incluyendo servicios dentales, para también parte de nuestra sociedad, los que se encuentran en mayor situación de pobreza y de vulnerabilidad. Y también hay otra parte que es una educacional, que trabaja con los niños de esta comunidad. Justamente Casa Franciscana se inserta en una de las colonias que tienen bastantes retos en temas de desarrollo social. Y bueno, es un poco complicado, digamos, la dinámica, pero ellos están ahí como si fueran un oasis. Yo le decía a mi mamá de chiquita, cuando todavía no estaba ni siquiera este tema de urbanismo social, o sea, no había este auge o esta sensibilidad que tenemos ahora para temas sociales. Cuando llegan los franciscanos acá, para mí, pues de chiquitita no lo ves como tal, pero para mí el día de hoy han sido un gran actor para el desarrollo de muchas vidas de guaymenses en nuestra comunidad, ¿no? Que de otra manera, pues hubieran tenido una historia completamente distinta. Te decía, en el tema de la educación, me acuerdo mucho que hay lo llevan frailes, cada fraile lidera una causa, y había uno el Jerry, que se dedicaba a temas de educación con niños, y lo que hacía es que básicamente los niños cuando vuelven a su casa, pues se ponen en temas de ocio y no necesariamente todo el tiempo sus papás están ahí para apoyarles a hacer las tareas o para cuidarles, etcétera. Entonces habría un espacio donde los niños podían ir, y me acuerdo perfectamente que había una pared gigante llena de juguetes donde tú podías escoger más bien el que tú quisieras, desde balones hasta Nintendo, cosa que era como inaccesible para muchos niños en ese momento. Me acuerdo que tenía patines del diablo y etcétera. Muchísimos juguetes, imagínate, así como una pared con los mejores juguetes del mundo, y todo lo que te pedía era que te sentaras a hacer la tarea con diferentes maestras que ya tenían ahí en el lugar. Entonces estas maestras te ayudaban con las tareas, y tu recompensa era que podías jugar toda la tarde con el juguete que tú escogieras. Y después en la noche, como muchos de estos niños no tenían acceso a alimentación, les daban una pieza de pan dulce, un chocolate, y les ponían una película. Y creo que era una manera muy inteligente de sacar a muchos niños que de otra manera hubieran terminado en otro lugar, para que pudiera subsanar estos huequitos que a veces les tocaba vivir a estos niños en esas comunidades. Y a mí me tocó particularmente estar en una que es de Fray Botonec, que era
es un impulso a la cultura mexicana para que los niños estuvieran muy orgullosos de ser mexicanos, de sus raíces, de su cultura, pero que también tuvieran un escape nuevamente en las tardes para salir de esos ambientes que a veces eran como círculos viciosos. Y lo hacía a través de la música y del folclore mexicano, de baile. Nos tocó estar bastante tiempo con él en un proyecto de música donde me llevaban a mí a tocar violín en un mariachito infantil y también en una sinfónica. Ajá. Y mi mamá era parte del patronato, era parte de los que se encargaban de apoyar a que esto fuera una realidad en Guaymas. Y la verdad es que creo que esa etapa de mi vida marcó muy fuerte lo que soy hoy. En algún momento de mi vida profesional trabajaba solamente por metas profesionales, pero me hacía falta algo que me moviera el corazón. Y por eso creo que fui desarrollando en etapas posteriores, ¿verdad? Ya en la especialidad, un enfoque mucho más a temas ambientales, que eso sí me movía, pero no me terminaba de llenar como completamente. Y creo que el concepto de resiliencia fue ese clic que me dio en cabeza, corazón y cuerpo completo para entender que podía compaginar no solo temas ambientales que me apasionan, sino también cómo mi profesión puede impactar vidas, ¿no? Y cambiarlas. Vemos cómo Elisa Trujillo, hoy que nos acompaña en este programa de Epicentro Radio 100 ir en resiliencia, nos está contando específicamente cómo ella estuvo en un escenario permeado precisamente eh, por amor, por temas de retos, digamos, que daban la misma, digamos, la misma vida que ella estaba viviendo en relación con lo que cuenta, con su madre, con esta comunidad religiosa también, pero que de alguna manera los aprendizajes y la relación que ella tuvo ayudó a permear un poco lo que es ella y empezó a ayudar también a construir precisamente esa vocación que Elisa Trujillo tiene de servicio. A mí me gustaría que conectáramos esa parte tan bonita que has contado con la profesión de la arquitectura, porque uno dice una arquitecta, ¿qué hace una arquitecta trabajando hoy en tema de resiliencia empresarial? O sea, eso cómo conecta. Nos gustaría como que nos comentaras cómo ha sido ese proceso, cuál es el aporte real. ¿La arquitectura tiene un papel importante en la cuestión de resiliencia y eso cómo se conecta hoy con lo que tú haces, digamos, con esa posibilidad que tienes ahora de ayudar a articular organizaciones, pensamientos en el marco de una línea de trabajo que es la resiliencia empresarial? Sí, es, 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 es gracioso cómo la vida te va poniendo donde vas creciendo y donde te van necesitando, yo creo. Eh, yo empecé arquitectura porque desde chiquita, o sea, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero me acuerdo que una vez mi mamá me dijo, me contó que, que alguien se había graduado, o sea, una chava, otra chica, se había graduado de arquitectura y era hija de una amiga de ella. Y estaban todos muy orgullosos porque era una carrera muy difícil y no sé qué tanto, y que le iba a ir muy bien, y como que me lo contó con muchísimo gusto. Y esa fue la primera vez que yo recuerdo de chiquita que en mi mente se abrió para poder estudiar algo que no fuera medicina. Mi papá es médico, internista, mi mamá ya les conté que es enfermera pediatra, mi tío, el hermano de mi mamá es pediatra, mi otro primo es traumatólogo, y bueno, creo que en la parte de los adultos, ¿no? Cuando yo estaba chiquita, todos estaban de cierta manera relacionados con el área de la salud. Si no eran médicos, tengo mi tía favorita en ese momento era nutrióloga y otra prima es química, entonces todo iba indicando a que yo podía tener una carrera en el sector salud. Y cuando mi mamá me platica eso, me acuerdo que me contó de la manera que ella lo entendía más simple, que era, los arquitectos hacen casas. Y entonces yo de chiquita jugaba y a partir de ahí ya no jugué con las Barbies, ya jugaba a hacer las casas de las Barbies. Y se me quedó tanto en la cabeza que de grande en realidad tenía dos opciones, o irme a estudiar medicina o irme a estudiar arquitectura. Y me acuerdo que mi mamá me decía que no quería que estudiara medicina porque era una carrera muy demandante de tiempo y que a mí me había tocado de chiquita pasar lo que era tener una mamá
entre comillas, ausente por la profesión y pues que lo valorara. Y me dijo, bueno, si de verdad quieres estudiar medicina, en ese entonces mi mamá trabajaba con pasantes, los estudiantes de medicina y estudiantes de enfermería. Me dijo, si de verdad quieres estudiar medicina, ve y échate una ronda al hospital y vas a saber si es tu vocación o no, Eli, porque esto es complicado, es demandante de tiempo, es demandante también en sueño, en estar estudiando toda la vida, etcétera. Checa si de verdad lo quieres, porque esta carrera, si no tienes un servicio a tu comunidad muy tangible en tu persona, es complicada de llevarla a cabo. Y me acuerdo que fui al hospital y bueno, el resultado es que terminé estudiando arquitectura. No es que no tenga el servicio al prójimo, es que creo que es una carrera que necesita de verdad tener una convicción muy fuerte para que uno la pueda desempeñar con la calidad que se espera, ¿no? Estás al final del día salvando vidas a diario o con la posibilidad de hacerlo y creo que no tenía ese compromiso o esas ganas de estudiar medicina y terminé estudiando arquitectura, que también me gusta mucho. Y terminé estudiando arquitectura porque al principio era un tema más, me gustaba mucho el tema de poder crear, como poder crear espacios, era un poquito más estético, me interesa en un principio, y conforme fui estudiando me di cuenta que me gustaba muchísimo el tema de alianzas y me gustaba muchísimo el tema de sustentabilidad. Me acuerdo que desde chiquita en la prepa fui presidenta de mi sociedad de alumnos y en la carrera también me tocó poder presidir la sociedad de alumnos de arquitectura y me encantó todo este tema de juntar voluntades, de poder trabajar en proyectos específicos, pero sumando muchas personas. El trabajo en equipo es algo que me apasiona. Me gustó muchísimo la parte de organizar congresos y me di cuenta que tenía como otro punto la arquitectura, que no era solamente esta parte de diseño. Y hubo un maestro ahí, por ahí que me dijo, usted no va a ser arquitecta, usted va a ser empresaria. Y yo me acuerdo que casi me da algo, ¿no? Cuando me dijo eso el maestro, me acuerdo que le hablé a mi mamá y muy triste y le decía, mami, es que ya voy a la mitad de la carrera, no me quiero cambiar de carrera, me encanta arquitectura, pero me dijo que no voy a ser nunca arquitecta. Y después platiqué con otro de mis maestros, que yo creo que él también me marcó muchísimo. Y me dijo, Elisa, es que no todos tienen que ser lo mismo, las carreras dan para mucho. Y tú puedes ser arquitecta, pero desde otra perspectiva. Y me empezaron a abrir nuevamente otros panoramas. Empecé a ver temas de sustentabilidad enfocadas en temas de medio ambiente y cuando hice la especialidad me tocó una maestra en particular que para mí se ha convertido en amiga, en guía profesional, guía personal, que se llama Pilar Noriega y me encantó porque en su clase veíamos temas de hidrología urbana, todo el tema de manejo de aguas para ciudades tanto pluviales como manejo de aguas grises, manejo de aguas negras, etcétera, el suministro, etcétera. Y cuando empezamos a ver la relación del agua con los ecosistemas, con el humano, las ciudades, etcétera, como servicios, se me abrió mucho la mente y también justo llevé otra clase que era de urbanismo sostenible. Y también esas dos clases yo creo que me cambiaron el panorama. Y ahí empecé a trabajar en temas de sustentabilidad ambiental y después salté a una maestría que ya me hizo hacer como el clic completo que te platicaba en un principio, porque en la maestría veíamos todos los sistemas que se necesitan para que una ciudad pueda funcionar. Vemos desde la parte de energía, desde la parte de agua, saneamiento, toda la parte de desarrollo, diseño regional, diseño y planeación urbana, veíamos parte de economía, cómo hacer tangibles todas estas cosas que no son tan tangibles para las ciudades. Por ejemplo, que un paisaje sea bonito, qué tanto repercute en la economía y el desarrollo de una comunidad, hasta temas de termodinámica, etcétera, ¿no? Muchísimos, movilidad, etcétera. Y y bueno, ahí fue donde fui compaginando una cosa con la otra y me di cuenta que mi formación como arquitecta me permite
no quedarme solamente en una escala de diseño del edificio, que es como tradicionalmente se lee y como a mí me lo habían vendido de chiquita. Me permite explorar el desarrollo de las comunidades y cómo estos entornos construidos van moldeando y van impactando no solamente en lo que nosotros vemos, sino también en cómo nos desarrollamos como personas, ¿no? Hay diferentes teorías que te dicen de cómo, dependiendo de los entornos, la gente se va comportando. Hay una que seguramente has escuchado tú, que es la teoría de la ventana rota. Y básicamente es que pusieron un experimento, ¿no? Creo que eran dos carros y en uno le habían quebrado las ventanas y en el otro no. Y se dieron cuenta que al pasar el tiempo, el que ya estaba con las ventanas rotas, etcétera, se metieron, lo desmantelaron, la gente como que no lo apreciaba, etcétera, y el otro se mantuvo intacto. Y bueno, yo creo que esa teoría, ¿no? De cómo las personas van floreciendo en entornos que sean aptos, que les brinden las condiciones para poderse desarrollar en todo su potencial, eso es lo que creo que estamos haciendo ahora un poquito relacionado con lo de resiliencia, que es una parte de responsabilidad social, entendiendo que las empresas, y hay por ahí estadísticas de Naciones Unidas que dicen que las empresas toman hasta el 80% de las decisiones de cómo se construyen las ciudades, de las inversiones en infraestructura pública, ya sea porque las mismas empresas desarrollan esta infraestructura o porque participan, ¿no? Licitan para ser proveedores de esta infraestructura o inclusive con una decisión tan base como una empresa que decía instalarse en una comunidad, ¿no? Y entonces empieza a florecer la comunidad alrededor. Y bueno, en ese sentido me apasioné por el tema de resiliencia empresarial, que es un tema que lleva mucho más allá. Yo creo que extiende el significado de lo que es la responsabilidad social corporativa y lo lleva hasta un punto donde no es solamente un tema de filantropía, como normalmente lo hemos venido haciendo por muchos años, sino que es un tema ya de negocios, de hacer negocios de manera responsable, de tener un impacto social positivo dentro de nuestras comunidades. Es una ventaja competitiva para los negocios y también debería y puede ser una estrategia de sostenibilidad a largo plazo. A esta hora nos encontramos conversando muy gratamente con la líder en resiliencia, Elisa Trujillo. A todos los que se conectan, les quiero decir que hoy tenemos una gran invitada que nos está contando un poco de cómo ha sido parte de su vida, porque este programa lo que trata de destacar es aquella parte humana, precisamente aquellas personas que de alguna manera están liderando estos temas a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel regional, y nos permite conocer que detrás de cada uno de esos trabajos hay personas que de alguna manera se han esforzado desde su vida personal precisamente para lograr lo que quieren, y también intentamos colocarlos como ejemplo, como testimonio de vida también, para mirar que todo esto que estas personas hacen y que nos han comentado durante esos programas que hemos ya desarrollado acá y los próximos, pues son cosas que se pueden hacer. También es una motivación que sirva para todos los que nos escuchan de inspiración, que todas las cosas que uno piensa y uno empieza a desarrollar con pasión, todo es posible hacerlo. Así que, Elisa, interesante historia de cómo ha sido tu paso por la arquitectura, lo que te ha motivado, la sostenibilidad, el tema que hoy estás liderando tú. Yo quisiera hablar de ese tema y me gustaría que iniciáramos cómo fue digamos, tu encuentro con Arise. ¿Cómo es tu historia con Arise? Y de ahí en adelante que nos puedas contar de ese inicio de Elisa en Arise, cómo ha sido ese proceso también de crecimiento, evolución, tanto personal, profesional, y también de la misma organización Arise, porque vemos que esa gran iniciativa de Naciones Unidas, que surge ya hace unos años, toma fuerza en la región. Y yo lo quiero destacar y siempre lo digo públicamente, que Arise México está, digamos, dando de alguna manera un buen ejemplo, es una muy buena práctica para que todos los Arise de los demás países que se están esforzando precisamente por empezar a crear este espacio, digamos, de diálogo, también de trabajo, de articulación con los gobiernos, se pueda llevar a cabo. Nos gustaría un poco que nos contara esa historia de cómo ha sido tu vinculación con Arise, también lo que significa Arise, los trabajos que están desarrollando ahora, para que todos los que nos escuchen
vean que todo esto que se ha planteado y que hoy tú lideras y que está en cabeza de Marta Herrera, que ya no solamente la presidenta de esta organización a nivel de México, sino también que tenemos la oportunidad de tener a una latinoamericana en la Rise Global. Cuéntanos un poco acerca de esto, Elisa. Sí, bueno, yo estaba saliendo justamente de la maestría, yo había trabajado para Cemex, que es cuando justamente antes de graduarme de la licenciatura, empecé a trabajar con Cemex y curiosamente yo no sabía, yo estaba trabajando para temas, te dije, medioambientales, pero nos llegó una solicitud para poder trabajar el diseño en conjunto con el TEC de Monterrey, con estudiantes del TEC de Monterrey, empezar a revisar el diseño de un refugio temporal que no solo fuera a corto plazo, porque generalmente las comunidades cuando pasa un desastre, cuando un fenómeno natural o llámale de cualquier orden, o de cualquier origen, escala a ser desastre, generalmente se brindan estas casas de campaña, ¿no? O estos refugios que dicen que son temporales, pero esos refugios temporales, y lo podemos ver hasta el día de hoy en Haití, ¿no? Eh, no necesariamente se quedan en temporales. Hay veces que van mucho más a ser habitáculos en el mediano plazo. Entonces, la idea que traíamos en ese momento era revisar cómo podíamos, a través de diferentes estrategias con concreto y cemento, empezar a impulsar refugios temporales que fueran ligeros, que fueran fáciles de transportar, que tuvieran una temporalidad por lo menos a mediano plazo para que las comunidades se pudieran recuperar, y fue justamente para lo del terremoto de Haití, ¿no? Y empezamos a trabajar con el equipo yo creo que era la carrera de diseño industrial, y empezamos a trabajar con ellos y me tocó a mí estar en la parte del laboratorio donde, donde hacíamos los experimentos, y fue súper divertido porque hacíamos los experimentos con Cemex, tiene un laboratorio de innovación en Suiza, y venían parte del equipo de Suiza a revisar con nosotros las mezclas. Entonces era así como estar cocinando una mezcla perfecta para ver de qué componentes tenía que tener para que este panel de concreto fuera muy ligero, que lo pudiera jalar la gente, etcétera, ¿no? Y otros proyectos de sostenibilidad en los que trabajábamos ahí, que estuvieron bastante interesantes. Esa fue mi primera experiencia con Cemex. Yo salgo de ahí, sigo trabajando en otras instituciones. Cuando decido irme a la maestría, justamente seguí por este camino que tenía marcado del agua, que es un tema que me apasiona. Y cuando estuve allá, era cuando habían pasado los huracanes de Ingrid y Manuel, no sé si recordarás, en el sur de México. Y yo tenía contacto con Cemex, ahí contacté a Dulce Alejandre, que es ahorita mi gerente, que también trabajo para su equipo, y ella me dio la oportunidad de que hiciéramos un proyecto en conjunto, que mi tesis fuera un proyecto para una de las comunidades que iban a reconstruir justamente que habían estado golpeadas por Ingrid y Manuel en el estado de Guerrero. Y bueno, así empecé a trabajar con ella de manera no formal, o sea, era una colaboración simplemente de una tesis. Nos fue bastante bien, presenté mi tesis y me fue muy bien en Alemania, me gradué, y en ese momento todo el mundo me decía que no volviera a mi país, que porque estaba muy complicada la situación, etcétera. Ya sabes, que aprovechara la oportunidad de que estaba en el extranjero para quedarme. Y cuando decidí quedarme unos añitos más, lo único que me puse como requisito fue que no iba a volver a trabajar en temas de arquitectura, que tenía que empezar a empujar el tema de resiliencia, ¿no? Y en ese momento, la verdad, y hasta el momento del día de hoy, yo te puedo decir que no hay muchas empresas que entiendan lo que es la resiliencia, o que impulsen un trabajo, o que tengan un área que se dedique, o aunque sea un puesto que tenga que ver con resiliencia. Entonces fue un poquito complicado encontrar un trabajo al dedo. Más bien los trabajos que había eran organizaciones multilaterales, ¿no? Que estaban empujando este tema. Por supuesto, puestos muy peleados, que te piden 20,000 cualificaciones. Me reía muchísimo porque aplicábamos hasta voluntariados.
Y les decía a mis amigas, es impresionante que te piden que hables todos los idiomas oficiales y no te van a pagar, ¿no? Pero aparte de eso, el Swahili era como prioridad y, o sea, te ponían un chorro de requisitos que era, pues no imposible, pero era complicado cumplirlos. Y bueno, empecé a desarrollar una consultoría con una colega alemana y empezamos a trabajar en otros temas que nos mantenían al día, pero no me quería quedar cómoda en un despacho de arquitectura o en algún otro trabajo porque sabía que no me iba a mover. Y yo sabía que quería trabajar en resiliencia. Entonces, empecé a tener varios trabajos así al mismo tiempo hasta que me acuerdo mucho que iba a ser Navidad y yo dije, bueno, yo extraño mi país, o sea, me hace falta un poquito de mi cultura, voy a volver a mi, a mi país y voy a ver, voy a tirar algunos currículums, voy a ver qué sale y si sale algo me quedo. Empaqué todo, me acuerdo que dejé una lista así de herencia en vida para mis flatmates, las personas que vivían conmigo. Me regresé a México ese diciembre, lo pasé muy bien con mi familia y en enero me tocó justamente ir con mi mamá en este tema de la Casa Franciscana. Hacen ellos unas recaudaciones de fondos en Estados Unidos y me tocó ir, me llevaron porque hablaba inglés, entonces como que les ayudaba ahí con la recaudación de fondos. Y me acuerdo mucho de una llamada que tuve, o sea, me llamó Dulce, yo íbamos en carretera a Estados Unidos, me llamó y me dijo, oye, Elisa, está este puesto, creo que tienes un buen perfil que lo puede cumplir, ¿qué te parece? Lo platicamos en una llamada de 5 minutos y te puedo decir que a la semana ya estaba en Monterrey impulsando un proyecto de resiliencia para Cemex, que yo creo que son grandes visionarios en este tema y en muchos otros. No por nada tienen el departamento de responsabilidad social que tienen y pues bueno, creo que es muchos años de picar piedra, de impulsar que la responsabilidad social corporativa es un tema de negocios, de cómo hacer buenos negocios es altamente redituable para las compañías, ¿no? O sea, que no es solamente un tema de filantropía. Y bueno, en ese momento fue cuando decidí unirme al equipo de Cemex. Trabajé en un principio para desarrollar un modelo de comunidades resilientes que todavía está operando en una de las zonas críticas de Monterrey, que es una de las ciudades más grandes de México. Y después empezamos a ver cómo estaba este tema a nivel internacional y cómo nosotros podíamos llevar estos temas que ya traemos en responsabilidad social y en sostenibilidad a un nivel más alto. Y ahí fue donde empezamos a ver la resiliencia como un factor clave para alcanzar el desarrollo sostenible. Y veíamos que teníamos que necesariamente trabajar en la parte de prevención de desastres, porque, digo, tú sabes, hay estadísticas del Banco Mundial también que mencionan que 26 millones de personas cada año caen en situación de pobreza por desastres, ¿no? Entonces, si nosotros justamente trabajamos en la erradicación de pobreza en el cumplimiento de todos los SDGs, todas las metas, objetivos de desarrollo sostenible que plantea la Agenda 2030, pues tenemos que empezar a empujar la parte de prevención. Si no, los pocos avances que vamos teniendo se van haciendo para atrás cada vez que llega un desastre y empezamos desde cero. Y ahí fue donde empezamos a impulsar, ya éramos parte de Arise, pero lo empezamos a impulsar con más fuerza. Entra Marta ya como parte del consejo y después de ser parte del consejo y estar convencida de que la iniciativa es sin duda un camino factible para las empresas, lo lanzamos en México en el 2018. Y bueno, me acuerdo mucho que tú estuviste ahí con nosotros y que nos diste el primer curso de resiliencia empresarial a la red de Rise México. Y a partir de ahí, bueno, creo que ha sido un camino de grandes retos, pero también muchas grandes satisfacciones de encontrarnos con más voluntades de las que pensamos. Y yo siempre digo, con grandes profesionistas, pero todavía mejores personas que nos han hecho que este camino sea bastante ameno y que sea todo un gusto poder seguir empujando este tema en México. Bueno, estamos conversando con Elisa Trujillo, una joven y talentosa líder en resiliencia que hemos invitado el día de hoy precisamente para que ustedes la conozcan un poco cómo ha sido el desarrollo de su vida en el ámbito humano también y profesional, y cómo ella nos ha contado ese trasegar por diferentes escenarios de la vida, y cómo ha llegado a esta gran organización, a esta gran iniciativa que lidera en México Marta Herrera, específicamente como presidenta de Rise, y a nivel global
pues hoy contamos con, ya les decía, con la oportunidad también que ella está liderando este tema, representando muy bien el rol de la mujer, ¿no? Y fundamentalmente, y por eso este mes de noviembre, Lisa, lo hemos dedicado solamente a las mujeres, a las líderes, aquellas mujeres que de alguna forma están generando procesos de cambio, que están liderando ese gran reto que tenemos todos de crear resiliencia, como tú decías, para construir la sostenibilidad como parte del camino hacia la sostenibilidad. Me gustaría que nos contaran ya para ir cerrando esta gran entrevista que hemos hecho, que nos contaras un poco de dos aspectos, desde cuáles son los sueños, cuáles son los retos de Lisa Trujillo como arquitecta, como directora específicamente de Arise, qué es lo que tiene en mente, qué es lo que va a desarrollar de aquí en adelante en estos años que vienen, teniendo en cuenta que hoy nos enfrentamos a una gran crisis que de alguna forma ha puesto al mundo ya de lado la gran vulnerabilidad y fragilidad, y donde hemos visto que la resiliencia ha empezado a tomar cada día mayor fuerza precisamente para lograr establecer como una oportunidad precisamente para enfrentar la crisis, pero también salir fortalecido de ellos. ¿Cuáles son los retos de Lisa Trujillo como humana, como profesional en el tema de la resiliencia, pero también los retos de esa organización que tú diriges en México? Bueno, yo creo, lo hemos conversado en anteriores ocasiones y siempre que damos cursos, yo recuerdo que les cuento la misma anécdota, pero sigue siendo uno de mis sueños, el tema de la resiliencia y la reducción del riesgo de desastre sea un chip que todos podamos incorporar en nuestra mente y que no solamente sea un tema académico o exclusivo para algunas personas, sino que sea un tema con un lenguaje mucho más ciudadano, mucho más comprensible y que por ende tenga un mayor impacto para el bienestar de las personas que se encuentran en alta vulnerabilidad y exposición ante los distintos fenómenos, ¿no?, locales que se pueden presentar. Cuando yo estudiaba sostenibilidad, recuerdo mucho que yo siempre les digo, me sentía como que iba a la NASA, no sabíamos muy bien de qué iba esta especialidad nueva, ¿no? Y por qué los gases de efecto invernadero, y de repente nos ponían fórmulas químicas cuando nosotros éramos arquitectos. Y bueno, era muy divertido y es maravilloso ver cómo a través de los años es un tema que ha ido evolucionando para ser un tema de interés público, que es un tema que ya muchísima gente maneja, que tiene terminología que es conocida y que saben cómo lo pueden aplicar, y que bueno, que ya tenemos hasta líderes adolescentes, ¿no?, que pelean por tener un tema de justicia climática, etcétera. Y para mí un gran sueño es que el tema de la reducción del riesgo de desastres sea un tema que sea cada día más ciudadano, más de un interés común, y que así como ahora tenemos niños que les piden a los papás que no utilicen plásticos desechables y que vayan al súper con sus propias bolsas de tela, ¿no?, reutilizables, y que tengan un menor impacto ambiental. Bueno, espero que en un futuro todos tengamos una conciencia mayor para que integremos la gestión del riesgo de desastre en nuestras decisiones de manera diaria, porque soy fiel creyente de esta frase que dice siempre Alan Lavelle, y que bueno, muchos de los que estamos involucrados en este tema lo repetimos, ¿no? Que los desastres no son naturales, sino que se construyen socialmente. Y bueno, yo creo que ese construir socialmente no es exclusivo de un solo sector, es un tema que tiene que ser tratado de manera integral. Entonces, desde dónde voy a decidir vivir yo, dónde voy a decidir invertir, ¿no? Que todas estas decisiones que tengamos sean informadas en el riesgo. Grandes retos que tengo, bueno, creo que sin duda esto es una carrera que ahora hablan mucho de expertos, ¿no? Y alguna vez tuve la oportunidad ahí de conversar con un muy buen amigo, y me decía que él no creía que existían los expertos, que existen especialistas, pero que en realidad estos temas van cambiando tan rápido y el mundo se está moviendo a un ritmo tan rápido que en realidad ahorita lo que uno puede aspirar es a ser especialista y tratar de tener la información lo más actualizada que sea posible. Entonces, uno de mis retos es
seguirme nutriendo como persona para poder para poder seguir impulsando esta causa tan noble que tenemos y poder seguir sirviendo a las comunidades, porque creo que muchos temas son porque no tenemos conocimiento. Muchos de los temas que se hacen no es ni siquiera un tema de falta de interés, no es ni siquiera un tema de mala voluntad, sino muchas veces es falta de conocimiento. Entonces, uno de los retos es mantenerme actual, vigente, seguirme nutriendo como persona para poder seguir nutriendo a las comunidades y a las instituciones donde me toca colaborar. La segunda es otro de los retos que tengo y que me gustaría seguir construyendo sin duda es el tema de articular esfuerzos. Me gusta muchísimo cuando la gente que platica con nosotros nos dice que no nos cree, que no cree que es posible, que es una agenda que no es real o que es imposible. Y yo siempre digo y me gusta mucho también ahí tú cómo lo usas, que dices que tú eres un evangelista de la resiliencia. Bueno, a mí también me gusta que la suma voluntades para nosotros, por ejemplo, en México ha sido una grata sorpresa, ¿no? De saber que hay muchas personas que están empujando esto y que no hay esfuerzos pequeños en la reducción del riesgo de desastre. Entonces, para mí es importante seguir contagiando esta actitud y que más allá de que se pueda ver el tema de la reducción del riesgo de desastres como un tema académico donde no se emplean necesariamente las terminologías de manera correcta o que es un tema cuando lo intentan hacer como muy exclusivo, ¿no? De solo los que saben, sino como que este tema se pueda abrir mucho más, que sea mucho más ciudadano, menos tecnocrático, con lenguaje menos tecnocrático y que las personas puedan entender no solo la terminología, sino los conceptos, que creo que es lo más rico de la reducción del riesgo de desastres, porque tiene la capacidad de salvar vidas. Y eso es lo que nos une mucho, que cada día sean muchos más los que crean en esta misión que tenemos desde RISE, que es común y que al final es... Elisa, nos parece que lo que tú has planteado son elementos claves que consideramos son fundamentales precisamente para crear esa cultura, para cambiar hábitos, para ser propositivos precisamente y enfrentar este mundo actual y complejo, pero que de alguna manera, a pesar de que el contexto esté echado a perder, como algunas veces decimos, pienso que hay una esperanza y esa esperanza está en los jóvenes como tú, que están impulsando estos temas, que le ponen pasión. Si algún joven, no necesariamente tiene que ser desde el punto de vista de físico, sino también un joven de corazón, un joven de alma de espíritu, te preguntara, ¿cuáles son esas cualidades que deberíamos cultivar todos los que de alguna manera queremos liderar algo, así como tú lo vienes haciendo como ser humano? ¿Cuáles podrían ser esas cualidades para cultivar la resiliencia? Si te dijeran, Elisa, dame unos 3 aspectos que usted considere clave para ser un líder en resiliencia y promover el tema que de alguna manera sea del interés, pero que de alguna manera también pueda ayudar a solucionar o a transformar realidades en los territorios o en la misma vida de las personas. ¿Cuáles crees que son esas cualidades que queríamos cultivar? Híjole, bueno, creo que son muchísimas las cualidades. Voy a tratar de resumirlo en las principales. Lo primero que creo es, tenemos que tener una meta muy clara de dónde queremos llegar con nuestro liderazgo. Creo que cada uno tiene la oportunidad de hacer lo que sueña. Por ahí dicen que hace mucho más el que quiere que el que puede, ¿no? Entonces, otra de las cualidades, además de la claridad, yo creo que sería ser determinados. Si no es que les diría, sean muy tercos. No siempre las cosas o no siempre tenemos el panorama ideal para poder desarrollarnos, pero ya lo decía al principio de nuestra charla, hay que florecer donde la vida te plante, ¿no? Entonces, veamos cómo, pese a que no tengamos las condiciones exactas, siempre hay un rayito de luz y siempre hay una persona que te puede echar la mano o siempre hay algún
una beca que se te puede prestar. Siempre hay una suma de voluntad que te puede ayudar con algún proyecto, pero creo que caminos que tú puedes tomar para poder lograr tus sueños. Entonces, claridad sería la primera, la segunda sería determinación y la tercera yo creo que sería un tema de apertura. Es ideal a veces trabajar con personas que lo saben todo, que lo tienen todo muy claro, etcétera, pero también creo que cuando uno empuja el tema de resiliencia que te impulsa a un pensamiento colectivo, tienes que estar en el entendido de que no todos tenemos las cosas o no todos partimos desde el mismo punto ni con los mismos recursos. Entonces, creo que sí hay que tener muchísima apertura a que si trabajas con otras personas que no saben, les puedas enseñar, que si trabajas con personas que te pidan ayuda, les puedas apoyar, que a veces tú vas a tener que levantar la mano y ser abierto para decir, oye, no sé o no sé cómo hacerlo y pedir también apoyo y tener muchísima apertura para hacer las cosas distintas, porque si queremos tener resultados distintos y hemos estado años empujando un sistema que claramente no nos está resultando, hay algunas áreas de oportunidad, bueno, tenemos que tener muchísima apertura para empezar a hacer las cosas de una manera distinta, con mucha humildad, sin la soberbia de pensar que uno sabe todo, sino con la humildad de poder aprender del resto de las personas con las que vamos caminando. Muy bien, y con esas tres recomendaciones, y yo le agregaría una cuarta que tú dijiste al final, el tema de la claridad es fundamental para volverse un líder en resiliencia, la determinación, ¿sí? Eso implica ser perseverante y paciente cuando uno está desarrollando de alguna manera un propósito en la vida a nivel humano, pero también profesional. Y algo que hablaste importante también, la apertura, o sea, ser flexible como el bambú, muy probablemente para poder lograr tener esa capacidad de aprender, reaprender. Y algo fundamental que yo considero que a veces se nos olvida a los seres humanos y que Elisa Trujillo el día de hoy, esta gran líder de resiliencia, nos recomienda, es la humildad. Gandhi decía, procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte, pero tan humilde que todos quieran estar contigo. Eso yo pienso que es una gran enseñanza, y Elisa Trujillo hoy con esa última palabra de tema de la humildad, precisamente para lograr ser un líder en resiliencia, no olvidar las raíces es un elemento importante para esto, pero construir grandes cosas, grandes proyectos de vida, ayudar a transformar realidad, yo pienso que es uno de los propósitos de la resiliencia, fortalecer las capacidades individuales, colectivas, y en el marco de todo esto que hoy Elisa nos ha compartido, pues pienso que vamos a lograr precisamente enfrentar este mundo global que tiene sus problemas y situaciones, pero también, como Elisa lo ha demostrado, hay grandes esperanzas y nosotros somos la esperanza de este mundo, los niños, los que vienen detrás de nosotros, y los que también tenemos esa capacidad, a pesar de que tengamos una edad mayor a la que tenga Elisa, pienso que también está en la capacidad de poder hacer ese cambio en nuestra mente. El cambio está en la mente y todo yo pienso que tenemos que hacerlo. Elisa, agradecemos mucho este espacio que nos has brindado. Ha sido muy, muy gratificante poder escucharte. Gracias por compartir parte de tu vida con todos los que nos escuchan, los que se conectan, los que van a tener más adelante, para que vean que sí es posible construir un liderazgo de resiliencia, que la resiliencia es algo que de alguna manera motiva procesos de cambio desde donde lo hagan, desde la medicina, desde la salud, desde la arquitectura, como lo ha hecho Elisa, desde la educación y bueno, desde cualquier proceso que uno pueda desarrollar, la resiliencia siempre está presente. Elisa, te agradecemos mucho este espacio y espero pues que puedas, en otra oportunidad podemos profundizar más en temas relacionados precisamente con este tema de la resiliencia empresarial. El gusto siempre es mío, Henry. Un abrazo fuerte y muchísimas gracias a ti por haberme hecho esta invitación. Gracias a ustedes, los que nos están escuchando al otro lado de la pantalla, por haberse dado el tiempo de conocernos un poquito más a fondo. Un abrazo y bonita tarde para todos. Bueno, un abrazo, Elisa. Muchas gracias por estar aquí. Y recuerden, la próxima semana tendremos a otra gran en resiliencia y esta vez viene de Colombia. Les voy a dar la sorpresa. Aquí es una gran líder que trabaja en el tema de educación, desde el tema universitario, pero también a nivel escolar. Ya la conocerán. Ya pronto estaremos haciendo la publicidad y espero nuevamente que se conecten ustedes y nos acompañen en este programa de 100 días en resiliencia por Epicentro Radio. Nos vemos entonces el próximo jueves de 7 de la noche a 8 de la noche hora Colombia. Muchas gracias.